voy a grabar el encuentro, ¿saben? Estoy Ok. grabando desde este momento. Sí, eso como quieran ustedes. Pero bueno, nada, si por ahí tienen dudas puntuales o algo, ni hablar, me dicen y por ahí mejor. Si no, nada, puedo dar una clase general de todo lo que estuvimos viendo y explicar en detalle por ahí qué orienta el examen, que es lo que pone más tensos. Yo estaba viendo los videos de 40 minutos del patrón DAO y la verdad que como lo explica, medio me confundió mucho a cómo lo explicó usted. Mira, yo esperaba que me dijeras todo lo contrario. ¿Qué te confundió? No, no, es que no sé si porque primero lo explica de una manera y traspasa al otro Mm. para explicar cómo funciona el DAO, pero bueno, hasta el momento no me está quedando muy claro y creo que me era más útil la clase que dio usted. Em, Mm. Bueno, Así que iba a volver a ver su clase, bueno, por mi bienvenido parte. sea. Por eso yo venía, no sé cuáles eran las dudas que tenían los chicos que necesitan reforzar, pero eh, nada, iba a prestar atención para todo sirve. Sí, Bueno, yo realmente venía también como porque quería revisar más el código que hicimos ayer en la clase, bárbaro. pues porque fue una explicación pues bastante como muy por encima y hay algunas cosas que de pronto no tengo claras, sí, pero ya es más como de revisarlo un poco más despacio, creería yo. Bueno, vamos a verlo. Yo lo quería porque todo lo que estuve explicando la clase anterior es importantísimo que se entienda. Es básico, ¿sí? Todo lo que es la parte teórica, por ahí yo sé que dicen, no, quiero ver la práctica, pero si no se entiende bien la teoría y hacerlo que después volcar las cosas en la práctica, hasta se puede terminar siendo más confuso. Vamos a hacer lo siguiente. Si quieren, vemos directamente el ejemplo, ¿sí? El ejemplo de ayer. Y lo que yo les voy a tirar, porque es también una cuestión de tiempo, ¿no es cierto? Yo, nada, si lo estuviera 4 horas seguidas, ¿sí? Sí, podemos ir haciendo un paso a paso de todo lo que es el código. Es, es importante que ustedes, digamos, presten toda la atención posible, no queden dudas desde lo explicado. Después, la práctica obviamente tiene otra complejidad, que es la que se tienen que llevar ustedes a casa, a la práctica, y de última después preguntarme a mí puntualmente. Pero bueno, vamos por el lado de lo más práctico posible. Desde lo que yo les puedo dar de aquí, voy a ir por el lado de lo más práctico posible y les voy a tirar lo que son puntas, ¿sí? De lo que deben hacer, desde lo que es el patrón, lo que es la creación del patrón, que van a tener que hacer sí o sí, y a partir de eso luego agregar lo que es la parte del código que le van a pedir, pero donde ya les aseguro que tienen un 50% del trabajo hecho. ¿Me siguen? Hay, Sí. hay ciertos pasos que no importa lo que les pidan, lo tienen que hacer sí o sí. Ustedes hacen esos pasos, ya tienen 50% hecho. Y queda el 50%, por supuesto, que es la parte de estudiar, porque no es tan mecánica, no es tan técnica. Esto no es que sea, les voy a pasar la manera de hacer trampa para probar. No, es un patrón, ¿se entiende? Es un patrón y se hace de esta manera. Quiero decir, tenemos que ver y aprender cómo eh, crear los paquetes primero y dónde ubicar cada una de las clases. ¿Sí? Eso es lo más importante que ustedes tienen que entender y saber hacer. Uno, primero vamos a armar la arquitectura, o sea, esto es ni más ni menos que la creación de los paquetes, las carpetas que tenemos que crear para que este patrón, al ubicar las clases, o sea, ubicar las clases Java que vamos a crear, sepa cómo relacionarlas en sus diferentes capas y funcionen como esperamos. ¿Sí? Nosotros hasta ahora que hicimos, tiramos todo bien en SRC, en SOAPS. Tirábamos las clases, más o menos las íbamos modelando, las llamábamos, todo funcionaba bien, ¿no es cierto? Bueno, el tema es ahora crear carpetas, técnicamente paquetes, y en esos paquetes guardar cada una de estas clases que íbamos creando por ahí íbamos tirando. Esto es, uno, lo que son las clases del modelo.
¿sí? Lo que vamos a llamar modelo. Esas son las clases con las que vamos a trabajar siempre. Tenemos que agregar producto, poder insertarlo en una tabla y buscarlo. Listo. El objeto con el que vamos a trabajar es un producto. Clase. Tenemos primero que modelar la clase, ¿cierto? Lo que sabemos hacer. Creamos la clase producto con sus getters, setters, constructores, con lo que se nos pida. Eso es base. Entonces, primero creamos todas las carpetas que conforman el patrón. 2. Creamos las clases que se nos piden para crear un producto y guardarlo en la base de datos, para crear un perro y guardarlo en la base de datos, para crear un odontólogo y guardarlo en la base de datos. Y luego, ¿sí? Luego, que es lo que vamos a ver puntualmente ahora, vamos a tener que agregar ciertas clases con ciertos comportamientos y principalmente una interfaz, que ahí puede ser lo que complique un poco, el entender cómo funciona la interfaz, pero es entender también o aceptar que es un patrón, entonces es siempre igual. Vamos a hacer de esta manera. Vamos a crear una interfaz a la cual le vamos a dar los métodos que queremos que se ejecuten en nuestro CRUD, en nuestro sistema, en nuestro ABM. En esto de poder agregar, quitar, buscar, borrar productos. ¿Cuáles son esos métodos? Justamente lo que estoy diciendo. A ver, quiero que este objeto, este producto, esta clase que modelamos, este producto queremos meterlo en la base de datos, pues queremos insertar este objeto en la base de datos. Este objeto de tipo producto con su cantidad, su precio, su nombre, su marca, lo que sea, en la base de datos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a tomar entonces este método de insertar y ¿qué le vamos a meter dentro? Y el método de ejecución para insertar datos en la base de datos. O sea, vamos a bajar a tierra todo lo aprendido en base de datos, insertar datos en la base de datos y lo vamos a meter en ese método. Genial, ya inserta datos. También quiero poder retornar, mostrar todos los productos que tengo en la base de datos. Una vez que inserte datos, con este método que he creado en la interfaz, quiero poder retornarlo, quiero poder ver qué metí en la base de datos. Bueno, el viejo y querido select all, ¿no? Select asterisco, from, bla, bla, bla. Bueno, pero espera, lo quiero agregar en el método. En el método que estoy modelando en la interfaz, también voy a agregar este método para retornar todos los valores que tengo en la base de datos. Ya tengo el de insertar, ya tengo el de recuperar los datos en la interfaz. ¿Sí? Esto también es fijo. ¿Sí? Todos estos pasos que les dije son fijos. Primero crear la estructura, después crear la clase con la que quiero jugar para meter en la base de datos y recuperar. 3. Luego debo crear la interfaz con los métodos que quiero ejecutar en la inserción, en el retorno a los objetos. Mañana quiero buscar también objetos en la tabla. Bueno, tendré que agregar un método buscar. ¿Dónde? En la interfaz. Y después quiero crear un método que es un método que querés ejecutar en la base de datos en la tabla. No se haga más, va en la interfaz. Hasta acá estamos. Todos los pasos. Cuarto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si creamos una interfaz, ¿cuál es el objetivo? Que alguna clase lo implemente. No vamos a crear una interfaz para tenerla de adorno. Si creamos una interfaz, la intención es que alguna clase la implemente. ¿Qué vamos a crear? Esta clase que implemente esa interfaz para sobreescribir esos métodos. Esa clase, entonces, al implementar esos métodos, los voy a tener que sobreescribir con la funcionalidad que quiero hacer. ¿Para qué hice la interfaz? Para definir los métodos que quiero ejecutar en la base de datos. Dijimos agregar y retornar. Perfecto. Entonces, en esta clase que implementa esa interfaz, va a estar estos métodos, van a estar insertar y retornar. Mañana agrego un método más en la interfaz, tengo que agregarlo también en esta clase, porque implementa, ¿no? Entonces tengo que traer todos esos métodos y agregarlos en la clase.
Ese es el cuarto paso. Una vez que tengo eso, ya me queda el trabajar en crear objetos de este tipo y llamar esos métodos. Insertar, buscar, en fin, todos los métodos, usar todos los métodos que agregué en la interfaz y que implementé en esa clase. Esos son todos los pasos que tenemos que hacer. ¿Sí? Del más fácil al más difícil, lo primero es armar la arquitectura. Ahora les voy a mostrar cuál es la arquitectura. La tienen que copiar. Clic con el botón derecho, create new package, la crean, punto. No importa lo que les pida el problema. Entonces, esa carpeta la tienen que crear así. 2. Van a tener que crear la clase. Hacemos desde programación orientada. Ni hablar. Tengo que agregar un producto, tengo que agregar un odontólogo, tengo que agregar un conejo. Creamos esa clase. Creamos esa clase ya terminada con sus métodos de constructores. Creamos la interfaz con los métodos que queremos ejecutar. Seguro siempre les van a pedir al menos insertar y retornar. Esos están fijos. Lo hacen siempre. No importa lo que les pidan, les aseguro que esos dos van a estar incluidos seguro. No hay sistema en una base de datos donde al menos no metamos datos y retornemos. Si no, es muy raro que solamente metamos, solamente retornemos. Van a estar estos dos sí o sí. Crear una interfaz, esos dos métodos. Van a crear la clase que implemente esa interfaz. Se van a agregar esos dos métodos y le meten el código fuente para que funcione. Nada más. De lo que es la arquitectura, de lo que es DAO, es eso. Pues viene lo complejo, por supuesto, de cómo es el contenido, cómo es el insert. Bueno, va a depender. Si tenemos un nombre, apellido y dirección, será un insert, nombre, apellido y dirección. Tenemos una cantidad, producto. Bueno, vamos a tener que crear lo que son las consultas para insertar datos, para tomar, etcétera, etcétera. ¿Estamos hasta aquí? Desde lo conceptual, ¿se entiende? ¿O hay alguna duda? Muy bien, me paran cualquier cosa. Bueno, les voy a compartir y vamos a ver de nuevo, yo diría hasta ver el mismo ejemplo que estuvimos trabajando ayer. Lo vemos nuevamente en detalle y me preguntan si tienen alguna duda. Yo recién lo acabo de descargar en esta compu, ¿sí? Así que ni siquiera lo ejecuté para ver si inserta datos en DAO, en el H2. Además, creo que en esta compu no tengo H2, así que creo que no lo voy a poder ver en ejecución. A ustedes les tendría que funcionar. Paso a compartir. Bien. Vamos a tener entonces lo que es la arquitectura. Ahora me voy a centrar en esta carpeta. ¿Cómo se crea esta carpeta? Con DH medicamentos o el nombre que ustedes le quieran dar. El nombre de esta carpeta lo eligen ustedes. Para esto hacemos clic con el botón derecho, New Package. Y le voy a dar un nombre, que en mi caso le doy, por ejemplo, con.peter.medicamentos. ¿Sí? Ese es mi paquete personal de mi aplicación. ¿Qué vamos a crear? Y esto es fijo. Bueno, es fijo. Vamos a crear el DAO, el model y el service. Bueno, clic con el botón derecho, voy a ir a New, voy a ir a Package, paquete, y voy a crear el DAO. Voy a crear el modelo. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien qué es lo que vamos a meter en cada uno de estos paquetes. Esto aquí, cuidado, lo quiero meter dentro de Peter. Lo escribí mal, es medicamentos.dao. Entonces, si va a estar dentro de mi paquete, voy a meter aquí, ¿no? Dentro de medicamentos. Model. Y voy a crear ahora el service. Clic con el botón derecho. New, voy a crear un nuevo paquete. Dentro también de con Peter. Ahora lo voy a cambiar, ese medicamento que me queda mal. Voy a crear el último que me queda, que es el service.
fíjense que ya tengo la arquitectura base armada. Ya tengo mi paquete y dentro tengo el DAO, el model y el service. ¿Qué voy a meter dentro del model? La clase que me pida, ¿sí? Con la que tengo que trabajar. El, el animal, el perro, el producto, lo que fuera. ¿Cómo creamos una clase? Lo que ya lo sabemos, ¿sí? Se llama modelo, nada, clic con el botón derecho, new, y creo la clase. ¿Qué sé yo? Clase media. Vamos a crear la clase. String, nombre, private, string, apellido, private, string, etcétera, etcétera, con sus getters, setters y constructores, ¿sí? Eso es necesario, con los constructores que se nos pidan, pero donde nosotros sí o sí, esto es seguro, sí o sí, van a tener que crear un constructor sin el ID, que es el que le vamos a dar, vamos a utilizar, digamos, por defecto en la creación de los objetos medicamento o médico, en mi caso, que es la clase con la que puedo estar trabajando, la cual se va a encargar, cuando cree el objeto y se lo dé como parámetro, de agregarlo en la tabla y de automáticamente setearle para que ese ID sea secuencial, sea numérico, automático y secuencial. Quiero decir, no voy a tener que darle yo el ID. Cuando yo creo el objeto, se lo tiro a la base de datos, mediante los métodos que voy a crear, se lo tiro a la base de datos y automáticamente la base de datos va a ser quien se va a encargar de manejar el ID. Tengo mi clase terminada. Una cuestión de facilidad. Voy a hacer trampa y voy a copiar el modelo. Total, da igual cuál sea. Ya tengo la clase terminada. ¿Sí? En el ejercicio siempre nos van a decir, va a tener un nombre, un apellido, una dirección. Por eso siempre respetan y crean la clase. Una vez terminada, lo que vamos a crear es... Profe, Sí, ¿por qué creamos uno con ID nosotros y se lo va a asignar la base de datos? es muy buena pregunta. Porque si bien nosotros vamos a crear un objeto y no vamos a ser nosotros el que numéricamente le demos ese ID, podemos necesitar, cuando llamemos de la base de datos uno de los objetos, pedirle el ID y construir el objeto con ese ID. Ahí ya va más por el lado del getter. Y esto siempre, capaz que no se lo tendría que haber hecho para no complicársela, pero bueno, ya está, y si se entiende el concepto mejor. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, tarde o temprano, abstraer la creación del objeto a lo que es tirar el objeto a la base de datos, a la tabla, de tal manera donde los ID no nos importan. Nosotros creamos objetos y lo tiramos. Yo estoy creando un objeto de tipo medicamento, un objeto de tipo médico. Lo tiro a la base de datos, que sea la base de datos la que se encargue de agregarlo, de ponerle que el ID tenga relación, no sé, con el objeto paciente o quien fuera. Yo solamente quiero crear objetos y tirarlo a la base de datos. Todo lo que es la parte de administración de ID lo debería, después se pueden hacer muchas cosas, pero se debería trabajar automáticamente desde la base de datos, el motor de la base de datos que lo va a hacer. Creado la clase con la que vamos a crear básicamente los objetos. Dentro de lo que es la implementación, vamos a crear una interfaz al cual vamos a crear la firma de estos métodos, las acciones de estos métodos,
¿Qué quiero que haga? ¿Sí? Este medicamento. ¿Qué quiero realizar desde el objeto a la tabla? Y al medicamento, a esta clase que acabo de definir, guardar, quiero poder buscar objetos, y todo lo que se le ocurra. Estos dos van a estar siempre. Buscar y guardar, esto es fijo. Fijo que va a estar. Y por ahí le pueden pedir, no sé, poder borrar todos, borrar la tabla. Borrar tabla. Así, directamente. ¿Sí? Donde este método, por ejemplo, lo que hace es, al llamar al método de la tabla en la que estoy trabajando, chao, la vacía. Estoy inventando. Les pueden pedir cualquier cosa. Lo que debemos tener en cuenta es que es en esta interfaz donde vamos a agregar ese método que se nos está pidiendo. No importa lo que haga, lo agregamos acá y punto. Una vez agregado, una vez que ya tenemos definido esta interfaz, lo que vamos a hacer es crear una clase que se va a encargar de sobreescribir esos métodos que acabamos de agregar en esta interfaz, guardar y buscar, y vuelvo todos los métodos que hayan creado. ¿Y por qué las tengo que volver a escribir acá en medicamento dado? Bueno, porque es justamente la potencia que quiero aprovechar de esta interfaz. Por eso implemento esa interfaz. ¿Para qué? Para sobreescribir los métodos definidos en esa interfaz. A ver qué métodos tenía. Guardar y buscar. Bueno, entonces voy a tener que aleatoriamente sobreescribir, volver a escribir, guardar y buscar. ¿Y qué voy a meter dentro de estos métodos? Bueno, justamente la solución, el código fuente que me resuelve el guardar un medicamento y el buscar un medicamento. Pero ¿por qué no lo pongo directamente en una clase que extienda o que tenga alguna relación con medicamentos? No, justamente. La relación se la estoy dando, pero en base a la interfaz. ¿Qué le estoy diciendo? Esta clase, medicamento dado, va a utilizar los métodos que tengo aquí creado de un medicamento. Paso lo más castellano y simple posible. Si yo necesito que mi medicamento, que este objeto lo podamos agregar a una base de datos, buscar en una base de datos, borrar o lo que fuera, tengo que crear una interfaz con los métodos que quiero ejecutar. Y una implementación DAO, justamente esa interfaz, donde voy a sobreescribir esos métodos con el contenido del código para que se ejecute. ¿Hasta aquí estamos? ¿Cómo estás? Bueno, ¿todo bien? ¿Todo bien, Peter? Che, yo no, la verdad que no termino de entender para qué termina, o sea, si la interfaz está como si no estás definiendo nada en la interfaz más que nada, el nombre del método, ¿para qué la definís ahí? ¿Para qué la llamás después y no lo haces directamente ahí? ¿Es solamente por una cuestión de memoria de caché? Bueno. ¿O tiene alguna otra explicación, digamos? Primero te doy la respuesta simple y directa y después te voy a decir el porqué. ¿Sí? Porque así lo define el patrón. ¿Sí? Ok, respuesta válida. Válida pero fea. O sea, cada modelo que vos crees, como cada modelo, sí, cada clase, bárbaro, no sé, medicamento, médico, perro, gato, bla, bla, bla. Entendemos que todo lo que vos metas acá dentro en el modelo van a ser clases, o sea, van a ser futuros objetos. Y sí, son clases, ¿no? Perfecto, sí, son clases. Van a ser futuros objetos. Bueno, pero van a ser futuros objetos que vos querés guardar
en una tabla. Si vos metiste una clase acá en Model, es porque, por ahora, vos lo que querés es, este medicamento lo querés guardar en una tabla. ¿Hasta ahí estamos? Sí, hasta ahí Lo querés estamos. guardar en una tabla, punto. Me voy a ir acercando de a poco a tu pregunta. Bárbaro, bueno, listo. Sí, es lo que quiero hacer. Bueno, tengo que crear una interfaz. Te dejo el suspenso del por qué. Bueno, a ver, creo una interfaz donde digo, mira, en esta interfaz que estoy creando aquí, que le doy de nombre IDAO, interfaz DAO, voy a poner todos los métodos que quiero que este medicamento pueda ejecutar. Ajá, bien, bueno, sí. Yo quiero que el medicamento pueda guardar y buscar, por ahora. Te interrumpo un segundo justo acá. Aquí estamos. Y vos sabés que no me acuerdo mucho de las interfaces y lo estaba por ver, pero como se adelantó no lo vi. El tema de por qué está con la T. O sea, ¿qué significa la T ahí? La T mayúscula que le pones con la interfaz DAO y le pones entre las cositas la T. Lo trabajo como la T mayúscula. Genérico. Vos fíjate que acá yo no estoy diciendo guardame un medicamento. Le digo, yo te voy a pasar cualquier cosa. Ok. No importa lo que yo te pase, guárdamelo. Va por ahí. Va por ahí. Yo le podría decir, y sería lo más intuitivo, pasarte un medicamento, no algo genérico, no. Te voy a pasar algo genérico para después poder generalizarlo mucho más y poder darte cualquier tipo de objeto. Bien. Por ejemplo, fíjate, buscar, yo le doy como parámetro un entero. Le doy un número. Entonces, ese número que yo te doy, vos vas a buscar ese objeto genérico, que en este caso va a ser un medicamento, y me va a devolver ese objeto de tipo medicamento, el que encuentre, después de ejecutar buscar. Ok. Entonces, ya tengo la interfaz, ¿sí? O sea, defino qué métodos van a ejecutar medicamentos con que insertarlo en la base de datos. Por cada clase que cree y por cada interfaz voy a tener que crear un DAO. ¿DAO de quién? De esa clase. Perfecto, ya lo creé. Bueno, ahora a implementar el método de esa interfaz. Por cada clase que vos creás, tenés que crear un DAO que va a implementar la interfaz. Ok. Sí. Es mecánico esto, ¿eh? Es mecánico. Sí. Clase, interfaz, DAO. Chao. Entonces, bueno, recordemos un poco. Acá como puedo, porque no tengo mouse. Así que estoy medio chancho, pero nada. Fíjense esto. ¿Sí? Esto, nada, clic con el botón derecho. Creé la clase medicamento DAO H2, ¿no? Nuevo. Implementa y DAO. Acá está. Y voy a parametrizar lo que es medicamento, que está trabajando. Fíjate, se rompe. Digo, pero ¿cómo es posible que se rompa? Es una clase nueva. No tiene nada. Está roto. Y me dice, claro, no, vos estás implementando el método DAO. Vas a tener que implementar todos los métodos de esta interfaz. Eso es como un contrato que tienen, ¿no? Algo así lo había entendido yo, que sí o sí tienen que tener los métodos del implement, ¿no? Exacto, tal cual. Por eso usé la interfaz. Al IDAO, a esta interfaz le puse guardar buscar. Entonces, cuando mi clase implemente de este IDAO, me dice, bueno, no voy a funcionar. La clase se enoja y se rompe, se pone todo en rojo y dice, no voy a funcionar hasta que implementes estos métodos que están en este contrato. Bueno, dale, ok, agregalos y chau, ya está. Fíjense, ya está, funciona. Ya con esto, hasta en realidad podría decir, estoy cumpliendo con el contrato, ya funcionaría, al menos error no me está tirando. Bueno, pero sí, todo bien, sobre este método, pero está vacío, no hace nada. Bueno, es aquí donde meto entonces la lógica. Sí. En buscar que está Integer ID. Ahí tranquilamente podría ir una T y otra T como en el
en el crear, en el guardar, perdón. Sí, podrías poner, pero no sería la idea, porque vos justamente del medicamento lo que querés es El ID. retomar. Claro, vos querés tomar realmente una idea, pero no querés tomar un objeto genérico. Sí le puedes dar un genérico eh, como, como implementación, pero no. La idea en este caso puntual es buscar mediante una idea. Ah, listo. Entonces, Ahí porque específicamente queremos el ID. claro, pero bueno, sí, por eso fíjate, que creo que iba a cerrar la idea de la T, de este genérico. Mirá, Ok. ya este método. Me retorna un medicamento, ¿no? Guardar. Y le doy como parámetro un medicamento. Y mira esto que loco. Para, yo me voy a ir en la interfaz. A ver cómo es guardar. Guardar. Pero sí es un genérico. ¿No? Ya te definido como un genérico. Y yo voy a la clase que lo implementa y me da un medicamento. Bueno, esa es la magia de esto. Que yo en la interfaz le digo, mira, cuando yo implemente esto, vos aceptame cualquier fruta que yo te tire. ¿Sí? Cualquier fruta que yo te tire, genérica, vos me la vas a aceptar. Y desde el método, ahí sí te voy a indicar puntualmente qué es lo que te voy a pasar. ¿Vuela mucho la cabeza? No, perfecto. O sea, Bien, perfecto, perfecto. ahora, yo la finalidad de todo esto, Peter, de estar haciendo las conexiones a las bases de datos, o sea, por lo que estamos haciendo básicamente es, corregime si no, es recolectar datos o poner datos y ponerlos en una tabla, ¿no? Para eso son las conexiones en este momento. Totalmente. Pero tiene un puntito más, tiene un agregado, ¿sí? Por eso lo podríamos hacer directamente. O sea, a ver, yo podría meter el medicamento en la clase, el medicamento, un método que se llame agregar datos a la tabla, ¿no? Y que Ujú. llame ahí al método con la conexión y agregue los datos que el objeto tiene. Lo podría hacer. El tema sería como medio, no sería escalable. ¿Se entiende? Porque ese método que agrega el Bien, pero medicamento estaría en el medicamento. Horrible. Si yo después creo un médico, eh, al médico le tengo que también agregar un método para que se agregue a la base de datos. ¿Me explico? sí, no, sí, te sigo y vos sabés que te comento así de está. Yo estoy haciendo un curso de Pentaho que es básicamente, no sé si lo conocés, es de datos, es como una aplicación también que vos le creás los pasos, Ajá. entonces va a buscar la información donde vos quieras, pero es de recolección. Entonces, la lógica que tiene es muy parecida a esto, por eso te preguntaba para qué era otra finalidad, porque vos en Pentaho vos haces como un diagrama, digamos, le decís, che, bueno, necesitas esta información tiene que estar este proceso en esta información, cuando este proceso sigue y va haciendo como un caminito hasta que te da el success, el último. Bien, bueno, Pero es con conexiones, con todo, la lógica es la misma, entonces por eso digo, bueno, porque me arriesgo a decir que la idea de este Pentaho es que vos puedas tirar datos a cualquier tipo de repositorio. exactamente. Bueno, pues, porque usa este patrón, estás usando este patrón, actual. DAO. Data Mira as vos. Object. Vos lo que haces en Pentaho, me arriesgo a decir, a lo que vos comentás, es eso. Entonces digo, bueno, mira, esta funcionalidad quiero que lo haga de esta manera y quiero que lo tire a esta tabla. Esta funcionalidad quiero que lo haga de esta manera y lo tire en esta tabla. Claro, sí, y le vas haciendo una rutita así bonita, digamos, es visual lo otro, la diferencia, nada más que acá es... Pero es lo mismo, o sea, vos le das datos de cualquier cosa y le decís, che, bueno, agarra este Excel, recorre el Excel de esta acá hasta acá, sácamelo de acá y créamelo en un SQL. Exacto. Te lo tira da Ah, igual el motor. claro, vos le decís el motor de búsqueda, el motor que querés que use, el motor de base de datos, digo, y... Bueno, nosotros acá también vamos a hacer eso. Ajá. Nosotros acá también vamos a hacer eso, justamente. Una vez terminado esto, ¿sí? Ahora voy a hacer control Z para volver atrás todo esta anterior que hice. Una vez terminado todo esto, cuando vos le metés el código, que esto ya es lo que ustedes hayan aprendido en SQL, ¿no? Es tener una conexión, el usuario y la contraseña, crear el insert into, que nosotros puntualmente vamos a usar prepared statement, porque es más eficiente, pero no es ni más ni menos que los SQL ejecutados, o sea, el insertar y el buscar,
Lo que vamos a hacer después, cuando ya tengamos uno funcionando, cuando aprueben el parcial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar otro DAO, pero que agregue, por ejemplo, a un Excel, o que agregue a un MySQL. Esto lo estamos agregando todo en DAO, en H2, medicamento DAO H2. ¿Queda alguna duda que esto lo agrega en un DAO, en un H2? DAO H2. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en un futuro cercano? Un medicamento MySQL H2. ¿Y qué va a tener ese medicamento DAO SQL o lo que fuera? Pues va a ser literalmente otra clase, pero que el contenido va a estar referenciado todo a MySQL. Con las modificaciones que puede tener, por ejemplo, en el insert into, vamos a suponer, estoy inventando, pero vamos a suponer que en vez de insert into, en MySQL es inserts into, porque el SQL es distinto, porque la codificación es distinta, totalmente válido que ocurra esto. Bueno, le vamos a meter justamente la lógica puntual de ese MySQL. La lógica puntual para agregarlo en un H2. La lógica puntual para agregarlo en un Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea de todo esto. Eso es la idea de todo esto. Ahora yo te hago otra pregunta que ayer no nos salió, ya que estamos con esto. No sé si va a seguir sobre el ejemplo, el tema de los ID. Cuando le preparamos el statement, no le dimos el ID porque dijimos, bueno, lo habíamos hecho autoincremental, pero nos rompió todo porque no le dimos el ID. A ver si lo tengo para mostrarte. Sí. Ahora que no sé si, supongo que estaba acá en mi compu. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Está grabando la clase esta? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. No. Sí, mira. Es este acá. Mientras me lo preparas, voy a buscar ahí para prender la luz o algo que está medio. Dale. Está preparándomelo mientras, dale. Ahí vengo. Ahí estamos. Bueno, ahora que estoy tratando de acceder a la H2. Solamente. ¿Cómo? Estoy en un monitor chiquito, te pido que me hagas zoom, por favor. ¿Cómo le hago zoom de manera práctica? De ahí tendrías el control más, si no me equivoco. Que no tiene habilitado en View
o algo así, no lo va a dejar. Hay que habilitarlo. Bueno. Y no me... Apretá el control y girá la ruedita para arriba, te agranda el. Sí, no. No, el no me Intelli. anda. Es que hay que habilitarlo, no. Hay en un lado tiene que decir. Ahora lo vamos a hacer ahora. Yo pensé que hablaban del Meet. Para que no lo puedo hacer zoom. Ahora, ¿qué pasó? Okay. Vos decime, Pedro, cuando veas. Ahí. Sí, sí. ¿Estamos? Bueno, ayer estábamos probando hacerlo solamente con el insert, que fue hasta donde llegamos. O sea, con la parte del ejercicio de los odontólogos con el insert. Nosotros teníamos la clase de odontólogo que la definimos, le pusimos los setters, los getters y bueno, dijimos, bueno, vamos a probar qué onda. Este es con el método anterior, no es con el que estábamos viendo, no con el DAO, sino con el anterior. Entonces digo, bueno, antes de seguir con el DAO, quiero ver cuál es el problema de este, si total son... nosotros cuando le tiramos el SQL insert, que le pusimos, bueno, solamente le pusimos nombre, apellido y matrícula, porque antes le habíamos puesto que el ID sea autoincremental. Bueno, hicimos la conexión, el H2, todas las cosas, yo tengo el usuario, creamos un odontólogo, le hicimos el try. Bueno, esto no sé, esto está de otro lado, pero está tachado. Cuando lo corrimos... ¿Tenés seteado el objeto como...? Ahí creo que no está conectado a la base H2. Claro, no está levantada la base de datos. Pero ¿y si yo acá lo estoy conectando? No, pero tenés que abrirla en tu computadora. Sí. Y conectarte. Para. La tengo que ejecutar. Si yo estoy acá, digamos, o sea, sigo sin entender con dónde le estoy errando, digamos. O sea, ¿dónde está la conexión fallada? Acá. No te está encontrando la base de datos, digamos, o no está pasando bien el link de conexión o algo, pero ahí no está encontrando puntualmente el motor de la base de datos. Va más allá del intento de inserción, ¿entiendes? Sí. Ahora, ¿no? Si esto debería ir acá, si yo reemplazo en vez de localhost le pongo el IP. No necesariamente. Fíjate cómo lo tenés en la base de datos, ¿vale? Sí, estaba. No. ¿Y en la base de datos? Sí. Bueno, pará. Cerrar la conexión. Hace clic en los dos puntitos rojos que tenés a la izquierda, arriba a la izquierda. Sí. Clic ahí. Y bueno, vas a meter en donde dice connection lo que tenés en el código fuente. Haz al revés, andate el código fuente. Ahora, acá. Sí, y ves JVC, HTTP, localhost, test, bla, bla. Todo eso, mételo, ahí está, copialo y pegalo ahí, en el URL. Mételo ahí. Dale ahí, ok. Dale, a ver, prueba de conexión o conectar. Ahí está, ahora sí, me gustó. Dale a ejecutar. Me sigue tirando el error. ¿Te tira lo mismo? Pará, no, bueno, ahora sí. Create table odontólogos. Bueno, tenés algo mal en aparentemente, en el create table.
¿Dónde tenés? Fíjate las comas. A mí ese error me salía por las comas al principio. Acá, en este. La última coma donde está matrícula no va. Esta. Sí. Pero no. A ver. Sí, aunque no lo creas, eso te rompe el código. Es verdad. Gracias. Sí, Y ahí. lo busqué bastante y lo encontré también. Somos dos ya. Y ahora yo lo veo. Está bien. Yo después lo veo acá, ¿no? Exacto. Hace clic arriba de test. Se llama test, la tabla donde estás trabajando. Sí. Dale ejecutar. Fíjate en el botoncito que dice ejecutar. Sí, acá. Este. Pero. Dale clic. ¿En este o en este? Sí. No. No te los agrego. Funciona, te crea la tabla, no te estaría agregando, digamos, algo por ahí le pillaste, pero está funcionando. Pero vos sabés que ni siquiera me trae los atributos que yo le puse, porque la tabla test acá como que tiene ID y name, pero si bien la tabla se llama test, yo tengo otras cosas. Si yo en odontólogo se tiene ID, apellido, nombre, matrícula. A ver, ¿dónde insertar los datos? Insert en nuevo. En realidad la tabla se llama... Bueno, está bien, no, la tabla se llama odontólogo. No, ni siquiera te la creo entonces. Claro. Bueno, vamos por fácil. Si no Ah, menos todavía. el usuario está bien, no sé. Bueno, no sé si no darle... No entiendo dónde está el error, pero... No, ahí tenés otro tema de código. No estarías pasando bien los datos o algo. ¿De dónde creas el objeto? ¿Dónde le pasás esos valores? Acá, lo de Create Table. Fíjate ahí lo que dice Alexander de actualizar. Lo que pasa es que si ya estuviste haciendo clic, te lo tendría que actualizar solo. Pero probá, o sea, haz lo que dice Fernando, sí. Actualizar acá en la... F5. Sí, Ah. sí, ahí está. Ahora sí la creo. Ejecutar y ahí me sigue te la trae. Ah, perfecto. Bueno, gracias, chicos. Gracias. Joya. Eso ayer no sabía por qué no podía conectar, así que gracias. Bien, bueno. Después, a ver, digamos, retomando en donde quedamos, lo único que quedaría una vez creada la clase, medicamento o perro o gato o el objeto que queremos insertar o buscar o lo que fuera en la base de datos, una vez que tenemos la clase, una vez que creamos la interfaz, una vez que creamos el DAO, la clase de medicamento DAO, perro DAO o lo que fuera que implementa el método DAO y sobrescribe los métodos, una vez hecho todo esto, y esto es así, paso a paso, lo van a tener que hacer siempre de esta manera cada vez que trabajemos con el patrón DAO, nos queda el service. Que el service va a ser justamente esta clase que va a organizar o a orquestar todo esto que estuvimos desarrollando hasta ahora. ¿Cómo es que labura este service? Mire, profe, que no está compartiendo. Sí. Perdón. Ahí paso a compartir. ¿Cómo trabaja este service? Y esto es lo mismo, Dentro de la carpeta service, clic con el botón derecho, agregar nuevo, nombre de la clase service. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a crear primero una propiedad de tipo medicamento, de tipo DAO, o sea, de tipo interfaz. ¿Para qué? Para poder usar todos esos métodos mágicos que tenemos, justamente. ¿Sí? Todos esos métodos que creamos, insertar, buscar, lo que fuera. Vamos a crear, esto es prácticamente copiar y pegar, esto es un patrón. ¿Recuerdan cuando trabajábamos con las interfaces, cuando trabajábamos hasta con las clases abstractas? Creábamos un constructor de la clase
que tomaba como parámetro esa propiedad y le asignaba dicho valor. ¿Esto para qué? Para que cuando crees un objeto de tipo medicamento service, ¿sí?, puedas llamar al constructor, darle como parámetro ese tipo y que te lo asigne a la propiedad. Esto es lo mismo, es prácticamente copiar y pegar en cada uno de los service que creemos. Y luego, ¿sí?, ya sería el final, lo que va a cerrar todo lo que estamos trabajando, es la llamada a los métodos, que creamos previamente, el guardar y el buscar. Pero claro, lo hacemos desde el service. O sea, creamos un método guardar que nos va a devolver ese medicamento, o ese perro, o ese gato, ese objeto que sea, donde vamos a dar como parámetro ese objeto buscar, y vamos a llamar desde ese método mágico que implementamos, que podemos llamar desde la interfaz, con ese parámetro. Entonces, a ver, ¿de dónde sale todo esto? Esto es lo que al principio por ahí confunde un poco, porque uno dice, ¿por qué 2 veces ponemos el método guardar o el método buscar? No, en realidad está una sola vez. Lo que pasa es que uno llama la implementación del otro. Este método guardar va a llamar al guardar del medicamento dado. ¿De dónde viene esto? A ver, control presionado, a ver dónde llama este guardar, pum, ahí está. La implementación de la interfaz, el método mágico, que me va a guardar el objeto genérico que le dé como parámetro. Y el otro, y este buscar, a ver, ¿dónde está definido? De buscar de la interfaz, nuevamente. A ver, pero para. Pero esta es la definición general. Pero ¿de dónde viene el método real? Ah, del dado. Del guardar y del buscar. Vamos hasta acá. Sí. Esa parte ahí medio se complicó un poco. Se complicó. Todas. Esta. Sí. No, lo anterior perfecto para mí. Esto es todo copiar y pegar y tiki. Este es el service, es el más complejo porque es increíblemente abstracto, que hace muy abstracto, pero bueno, la buena noticia de esto es que tantas veces que lo vamos a seguir repetir, le aseguro que la va a notar. Si creamos otro model, tenemos que crear también el DAO de la base de datos y también otro service, o sea, los dos. Bueno, por ahora te digo que sí. ¿Sí? Okay. Adelante vamos a ver que no. Hoy te digo sí, tenés que hacer eso. Ah, ok. Hacelo. Y hacelo tantas veces como sea necesario y te lo vas a terminar aprendiendo. ¿Entiendes? Okay. Ahora agrego un paciente, listo. Creas el dado del paciente. Perdón. Vas a agregar el dado del paciente. Ya puedes utilizar este, ¿no es cierto? Agrego los métodos. Claro, vas a poner paciente dado y vas a crear paciente service. Okay. Eso sí, es copiar y pegar y repetir. Sí. Okay. ¿Estamos? ¿Te aclaró? Sí. Esto es mucha práctica, ¿no? No hay mucha vuelta con eso. Ahí no hay mucha vuelta. Yo lo que les diría es, vuelvan a hacerlo de cero, 2 o 3 veces, solamente con una clase, y luego jueguense y agreguenle otra. Ok. Bueno, gracias, Peter. ¿Estamos bien? Sí. Sí, yo. Bueno, nada, yo voy a... estoy subiendo en un rato, ahora me estoy volviendo para mi casa, llego y subo la clase, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Andes bien. Profe, disculpe, ¿esto lo va a subir por Discord? Sí, primero subo a YouTube y después se los
comparto. ¿Me podría pasar el link de YouTube? Sí, lo tengo que subir primero. Me van a tener que esperar a que suba. No, perdón, digo el nombre del YouTube para verlo. Sí, lo que pasa es que lo tengo que subir. Dejame que lo suba y después le paso el link. Listo, profe. No dije nada. Dale. Muchas gracias, que tenga una buena noche. Dale, bueno,